Saludos cordiales, estimados participantes. El día de hoy en el curso de física vamos a ver el tema de análisis vectorial. Así es. Muy bien, primero debemos definir a un vector. Un vector es un ente matemático. ¿Y cómo se representa un vector? En la letra, en la parte superior, ponemos una flecha que va a indicar hacia la derecha y ahí se lee vector D y en este caso sería vector A. Ahora bien, un vector tiene tres elementos básicos. El módulo, que es el valor numérico que tiene el vector, la dirección, que en este caso la representamos con θ, que es el ángulo que forma con las coordenadas, y el origen, que es el punto de donde nace el vector. Cuando hablamos de suma de vectores colineales, nos referimos básicamente a aquellos vectores que no forman ningún ángulo entre sí. Ahora bien, es importante recalcar la ley de los signos en este tipo de vectores. Recuerda, vector que apunta a la derecha o apunta hacia arriba, positivo. Vector que apunta a la izquierda o que apunta hacia abajo, negativo. ¿De acuerdo? Suma de vectores concurrentes. Son aquellos vectores que forman un ángulo entre sí, como por ejemplo el vector A y el vector B. En este caso es necesario aplicar la ley de los cosenos. La raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado más el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo que forman entre sí. En este caso, el coseno de θ. Continuamos. Suma de n vectores. Quiere decir sumar más de dos vectores. En este caso se usa el método del polígono, que consiste en formar una figura uniendo el extremo del primer vector con el origen del segundo vector, y así sucesivamente hasta formar la figura. Suma de vectores perpendiculares. En este caso tenemos al vector A, que lo vamos a descomponer en AX y en AY. Para sumar vectores perpendiculares, primero debemos realizar una descomposición vectorial para luego aplicar el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con los ejemplos. En el ejemplo 1 tenemos el módulo del vector A es igual a 31, el módulo del vector B es igual a 17 y el módulo del vector C es igual a 25. Ojo, el vector A y el vector C son positivos porque apuntan a la derecha. El vector C es negativo, por lo tanto tendremos 31 menos 17 más 25. La respuesta sería 39. En el caso del número 2, tenemos el vector A y el vector B como positivos porque apuntan a la derecha y el vector C sería negativo porque apunta a la izquierda. Así tenemos 44 más 13 menos 52. Vector resultante igual a 5. En el caso del número 3, tenemos que descomponer el vector 10, ¿cierto? Tanto en X como en Y. Además tenemos el vector 12 y el vector 3. Recuerda, primero identificamos los vectores que hay en este ejercicio, que serían el vector 12, 3 y 10. Luego realizamos la descomposición vectorial. Luego sumamos los vectores en X y sumamos los vectores en Y. Y finalmente aplicamos Pitágoras. En el ejercicio número 4, tenemos que descomponer tanto el vector en azul como el vector en verde, aunque ya nos dan la medida tanto de AP como de PC como de BP. Entonces, una vez que descomponemos el vector azul y el vector verde, realizamos la suma de vectores en X y la suma de vectores en Y. Luego aplicamos Pitágoras. Muy bien, en este caso nos dicen que cada lado del cuadrado vale una unidad. Entonces, tenemos que descomponer los tres vectores. En este caso, los hemos puesto como verde, azul y negro. Y los hemos descompuesto. Todos los vectores que son morados
está en el eje X y todos los vectores que están en rojo son en el eje Y. Recuerda, cada cuadradito vale una unidad, ¿de acuerdo? Entonces, donde hay dos cuadraditos, serán 2 unidades. Una vez que descomponemos, aplicamos suma de vectores en X, suma de vectores en Y, para aplicar luego Pitágoras y poder obtener nuestra respuesta. Muy bien, vamos analizando el ejercicio número 6. Me dice que la magnitud de la resultante de dos vectores cuando forman 0 grados es 34 y cuando forman 180 grados es 14. ¿Cuál es la magnitud de la resultante cuando dichos vectores son perpendiculares? Vamos analizando cuando forman 0 grados. Cuando forman 0 grados, ambos vectores, tanto el vector rojo como el vector verde, van en el mismo sentido, ¿cierto? Entonces, como van en el mismo sentido, ambos son positivos. Podemos decir que el vector A y el vector B, al sumarse, dan 34. En el caso de formar un ángulo de 180 grados, vemos que el vector rojo y el vector verde van en sentidos opuestos. Entonces, será una resta, ¿cierto? El vector rojo será positivo y el vector verde será negativo. Entonces, sería una resta. ¿Y cuánto es esa resta? 14. Muy bien. Entonces, tenemos que A más B es igual a 34, A menos B es igual a 14. Es un sistema de ecuaciones. Si sumamos el sistema de ecuaciones, tenemos el valor de A, que es 24. Reemplazando en una de las ecuaciones, B tenemos que es igual a 10. Al tener el vector A y el vector B, aplicamos Pitágoras y podemos obtener nuestra respuesta. Muy bien, ha llegado la hora de practicar lo que hemos aprendido. Muy bien, tanto en el ejercicio 1 como en el ejercicio 2 debemos aplicar la teoría de signos en el sistema de coordenadas. Recuerda, a la derecha positivo, a la izquierda negativo, arriba positivo, abajo negativo. ¿De acuerdo? Y así tenemos los siguientes resultados. Muy bien, en el ejercicio número 3, recuerda, primero identificamos los vectores. Acá los tenemos de colores azul, verde y naranja. No te olvides, el vector naranja debemos descomponerlo, tanto en X como en Y. Muy bien, en el ejercicio número 4 debemos descomponer tanto el vector verde como el vector azul. Pero recuerda que ya nos dan la medida tanto de AP como de PC y de BP. ¿De acuerdo? Muy bien, en este ejercicio nos dicen que cada lado del cuadradito vale 2 unidades. Tenemos 3 vectores. Debemos descomponerlo tanto en X como en Y. Luego realizar la suma de vectores en X, suma de vectores en Y, para finalmente aplicar el teorema de Pitágoras. Tal cual hemos realizado el ejercicio anterior, vamos a utilizar el mismo procedimiento para el ejercicio número 6. Bien, en el 7 recuerda que básicamente un vector que va a la derecha es positivo, un vector que va a la izquierda es negativo, ¿sí? Para poder realizar el siguiente ejercicio, debes de tener en cuenta muy presente también la ley de los signos. Muy bien, el ejercicio 8 queda para que lo resuelvas. Nos vemos en una siguiente sesión.